En este fragmento estoy compartiendo una antesala de lo que se viene la transmisión, indicando que en realidad, cuando hablamos de las tablas de la Torá, del arca, en realidad eran tecnologías cuánticas, una computadora, ya igual también el becerro de oro. Para ello hay que ir un poco a los estudios de la Torá, donde dice que hubo una sublevación del pueblo de Israel en el imperio egipcio en aquellos tiempos. Y sabemos que Egipto estaba gobernada por diversos dioses. Uno de ellos era Enki y Anu, que estaban liderando. Pero se había sublevado Enlil contra su padre y contra su hermano. Se había sublevado y por lo tanto escogió un pueblo que ya ellos tenían ya preparado e indicó que saqueen todas las riquezas. Y eso está escrito en el mismo libro de Éxodo, donde saquea le dice Dios, el Hashem judío, les dice, saqueen las riquezas, lleven los tesoros. Los mismos egipcios empezaron a dar muchas riquezas, ¿cierto? Y también en ese punto quitan parte de la tecnología que viene a ser las tablas de la Torá, aunque no eran una tecnología tan sofisticada. Recordar que había diferentes modelos de esa tecnología, ¿ya? Y ellos llevaron al desierto. Antes de cruzar el Mar Rojo utilizaron esa herramienta para atacar al pueblo egipcio y al faraón. Le hundieron y toman más riquezas. Hay que recordar ese punto. Ahora, cuando ellos siguen avanzando con esa tecnología, lucharon con Amalek, este, con el poder de las vibraciones que emitía esa arma. Y vemos el evento, por ejemplo, de Hur con Aarón, cuando ayudan a levantar las manos a Moshe para luchar contra Amalek. Y de ahí surge esa profecía que dice la batalla, la guerra será de generación en generación contra Amalek porque no pudieron destruirlo, ya que también los amalecitas tenían tecnología equivalente a esas tablas, que eran computadoras cuánticas que emitían radiación y también vibraciones para hacer daño al adversario, tal como sucedió en el mundo sumerio, que ya anteriormente comenté, que derribaron muros con la tecnología ME, que esta tecnología también cayó en manos de los israelitas. Y cuando hablamos de israelitas, hay que tomar en cuenta que en el mismo Zohar menciona que 9 de cada 10 israelitas eran egipcios. Quiere decir que los israelitas en realidad eran egipcios. Uno de ellos era Moshe era egipcio, que simplemente se rebelaron contra el mandato del faraón y ellos se cambiaron de nombre, como un seudónimo. Se pusieron ya el nombre de Israel, que en términos esotéricos Israel significa Yashar, directo con Hashem. Se fusionaron con el dios Enlil, ya el jefe de los ejércitos de la Torah. Pero hay que recordar que hubo batallas de dioses, ya que los egipcios eran politeístas, batallas de dioses, y el dios que lideraba en Egipto era Anu con Enki, también Enlil, pero hubo una lucha entre ellos y por lo tanto se separó Enlil y empezó a llevar a su grupo elegido. Pero importante aclarar que cuando llegan, en el transcurso hubo batallas, ustedes si han leído la Torá se dan cuenta, hubo batallas, pero en el momento de la recepción de la Torá, ellos estaban solicitando una tecnología más avanzada, ya que la que tenían en mano en ese instante, que habían sacado de Egipto, ya estaba un poco desfasada, querían una tecnología más avanzada, y por eso Moshe subió a pedir esa herramienta tan poderosa, pero cuando baja, ustedes saben, ven que el 17 de Tamuz le ve ya adorando el becerro de oro. Ese becerro de oro era el que habían quitado el pueblo de Israel, ya que ellos querían retornar a Egipto, nos indica la Torah. Ellos habían logrado imponerse ante Aarón y ante Hur. Si recuerdan que a Hur lo mataron, indica que a Hur lo mataron porque él trató de impedir que no den vida al becerro de oro, es decir, que no obtengan esa tecnología, quería impedirlos, ¿ya? Y lo matan a Hur, pero queda a Aarón, y Aarón acepta que les iba a entregar esa tecnología, y en ese momento toman un pergamino, dice un pergamino que lo pusieron en la boca del becerro y ese becerro empezó a hablar y a cantar. Y eso está asociado con lo que hemos hablado anteriormente en la Parashá Kitizá de Rab Ber, donde indica que ese becerro era una computadora que hablaba y cantaba, y por ello los israelitas empezaron a bailar, a disfrutar, a hacer orgías, etcétera. Entonces esto va asociado a que ellos, en el momento que pusieron el pergamino, que solamente es un símbolo cuando indican pergamino, era un chip que introdujeron a esa máquina cuántica que representaba el becerro de oro y que empezó a hablar, empezó a emitir música. Eso era
en realidad, cuando hablamos del pergamino. Era un chip y que empezó a bailar la gente, a disfrutar. Y Moshe baja, se molesta al ver que ya tenían un equivalente a esa tecnología, por lo tanto rompe la Torah, que viene a representar también que él estaba bajando una tecnología un poco más avanzada, y como ya había una réplica, mejor lo destruyo y acabo con estos que querían rebelarse. Por lo tanto, después asciende nuevamente a pedir una Torah que lo entregan ya el día de Yom Kippur, el 10 de Tishri lo entregan, pero ya vendría a ser una tecnología más sofisticada que lo entregan a Moshe para imponerse, para luchar contra otros pueblos. Eso quería anticiparme, ya que vamos a estar ampliando ese tema en una transmisión, así que hasta la